desafíos asociados para el uso y operatividad del enfoque en el contexto latinoamericano. Este evento es organizado por el CONACYT en el marco de la cátedra CTS dentro del módulo 6, Innovación Social. Reitero que estas actividades se realizan mediante el convenio de cooperación específico entre el CONACYT y la OEI en el marco de la cátedra CTS, y en esta oportunidad mediante el convenio de cooperación para el que colaboran en la realización de esta actividad la Universidad Autónoma de Encarnación, la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Tecnológica Intercontinental. Entonces, en esta oportunidad, el disertante, el doctor Jair Vega Jurado, PhD en Proyectos de Ingeniería e Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, España, especialista en proyectos de ingeniería por esta misma universidad. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte y coordinador del doctorado en Administración de dicha institución. Ha sido reconocido por Colciencias como investigador senior del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Ha participado en diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y ha publicado diversos artículos en revistas internacionales de alto impacto. Forma parte del equipo editorial de la revista Journal on Technology Management and Innovation y colabora con la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en el desarrollo de cursos de carácter iberoamericano relacionados con la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces damos la más cordial bienvenida al profesor Jair Vega, con quien estaremos compartiendo entonces este seminario. Sistemas de innovación, desafíos asociados con el uso y operatividad del enfoque en el contexto latinoamericano. Luego de la presentación del profesor, haremos un espacio para preguntas que vamos a ir haciendo en la medida de que haga falta también. Adelante, profesor. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos y al CONACYT por haberme invitado a participar tanto en la cátedra CTS como en este seminario. Agradecer también a las universidades del Estado, de Itapúa, por el recibimiento que he tenido y por el desarrollo de la cátedra como tal, el liderazgo también en esta actividad. Estoy muy complacido de estar aquí. Yo le comentaba esta mañana a los estudiantes de la cátedra que ya esta es la cuarta vez que llego a Paraguay, que me está volviendo una muy buena costumbre. Este es el cuarto año que estoy aquí en este lindo país y espero, poder seguir viniendo. Y este es un mensaje también haciendo publicidad para que me vuelvan a invitar y estar con ustedes compartiendo temáticas asociadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. El día de hoy, en el tiempo que tenemos, quiero hacer varias reflexiones con relación digamos, los desafíos que tenemos como región, hablando de América Latina y el Caribe, en materia de desarrollo científico y tecnológico y en general el impacto de estas actividades en el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos. La charla la he titulado Sistema de Innovación, desafíos asociados con el uso y operatividad del enfoque en nuestro contexto. He tomado, digamos, el enfoque del sistema de innovación como el enfoque de fondo para analizar diversos aspectos asociados con los elementos que le he mencionado, los avances en materia de ciencia y tecnología en el territorio y los desafíos que todavía debemos enfrentar para los próximos años. Pero sobre todo, quiero al final hacer una reflexión sobre el cuidado que incluso deberíamos tener desde el punto de vista político y a nivel social con la implementación de este enfoque que, como vamos a ver, tiene múltiples ventajas, pero que a veces en nuestro, digamos, afán, muchas veces por copiar experiencias que han sido exitosas en otros contextos, se nos olvida de que todos estos procesos son dinámicos sociales y necesitamos contextualizarlo a las realidades que nosotros vivimos. Entonces, en el marco de estos elementos voy a tratar en este tiempo de plantear unas reflexiones sobre estos puntos. Bueno, empiezo inicialmente destacando un aspecto que creo que
teniendo en cuenta que los factores tradicionales hasta hace algún tiempo, tierra, capital, trabajo, han dejado de ser los factores claves que dinamizan el crecimiento de las economías modernas. Hay una frase, lo comentaba también esta mañana en el marco de la cátedra CTS, que casi siempre yo pongo de manifiesto cuando doy charlas de este tipo. Por dos razones. Primero, porque me parece que ejemplifica muy bien cuáles son los elementos claves en el crecimiento y desarrollo de los territorios. Y segundo, también ha sido expuesta por investigadores de nuestro contexto, investigadores latinoamericanos, Rodrigo Arocena y Judith Schultz de Uruguay. Ellos plantean que estamos en una economía ciertamente basada en el conocimiento, pero destacan esos dos puntos que a veces se nos olvidan: moderada por el aprendizaje y motorizada por la innovación. Y digo que a veces se nos olvida porque a veces pensamos que bajo la simple denominación de economía basada en el conocimiento, el hecho de generar, producir conocimiento es en sí mismo suficiente para adelantar procesos de desarrollo, procesos de crecimiento. Y no es así. Se necesita realmente para fomentar esos procesos de crecimiento la innovación, entendida en un sentido amplio como la aplicación de ese conocimiento para satisfacer necesidades, ya sea de carácter productivo o de carácter social. Es decir, no solamente generar conocimiento, no solamente fortalecer nuestras capacidades científicas y tecnológicas, no solamente incrementar el número de artículos. Ahora los que estamos en la academia sabemos de que tenemos una presión fuerte en esa área, el número de publicaciones internacionales, etc. Si realmente queremos un impacto en el desarrollo de nuestros pueblos, hay que buscar los mecanismos para que ese conocimiento sea explotado, transferido, sea utilizado por los diferentes actores sociales en todos sus procesos de satisfacción de necesidades o de desarrollo productivo. Bien, en esta gráfica, y enfocándonos inicialmente solo a la cuestión del crecimiento, nos muestra dos situaciones en dos momentos puntuales de la historia, en el año 1960 y a finales del siglo pasado. Básicamente lo que presenta esta gráfica es un listado de cuáles son los países ordenados teniendo en cuenta su Producto Interno Bruto per cápita, y los divide en una serie de cuartiles. No es obviamente un listado exhaustivo, y he tomado simplemente los primeros 4 o 5 países de cada cuartito, y básicamente lo que yo quiero que vean es los procesos de convergencia económica que se han generado, que han permitido que algunos países que hace aproximadamente 4 décadas no tenían unos niveles de crecimiento muy elevados, pudiesen equiparar e incluso llegar a cuartiles superiores y estar a la par de países que ya tenían un nivel de crecimiento mucho mayor. Vemos el caso de los llamados tigres asiáticos, el caso también de la economía japonesa, como en el año de 1960 estos países estaban entre el segundo y el tercer cuartil, y luego a finales del siglo pasado llegaron a estar en el grupo de los países con mayor nivel de Producto Interno Bruto per cápita. Vemos también que no solamente se dan estos procesos de crecimiento, de convergencia económica, de capital, también podemos ver del otro lado países, y tengo señalado sobre todo países de nuestro contexto, de América Latina, que en lugar de incluso de mantenerse en las posiciones en el cuartil en el que se encontraban en el año de 1960, han perdido posiciones en esta distribución en cuanto al Producto Interno Bruto. Caso de Argentina, caso de Chile, caso de México, y podemos así seguir con el caso de otros países de nuestra región. ¿Qué es lo que está detrás de estos procesos? Es decir, ¿cómo logran unos países alcanzar este mayor dinamismo, crecer a cotas más altas y equiparar el nivel de Producto Interno Bruto per cápita de otras naciones, y por el contrario, cómo otros quedan rezagados? Se puede buscar muchas explicaciones. Este de aquí es, simplemente por mencionarlo, el resultado de una de las últimas publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, donde precisamente, y bueno, actualizando un poco más la fecha de análisis, ya en este caso no está por países sino por regiones, trata de mirar cuáles son esos elementos que explican ese crecimiento de estas regiones. Ahí prácticamente piense que América Latina y el Caribe, de las regiones que están allí consideradas, es la región que menos ha crecido. Y lo más importante,
el crecimiento que ha tenido esta región, cuando ustedes ven, básicamente si es un crecimiento que se debe a la acumulación de factores o al incremento en la productividad, es un crecimiento que obedece a la acumulación de factores, siendo incluso o experimentando decrecimientos en lo que tiene que ver el aumento de la productividad total factorial. Dicho de otra manera, a diferencia de lo que pasa en estas regiones, que son las regiones que han tenido el mayor dinamismo en materia de crecimiento, y en donde parte de ese crecimiento se explica porque ha tenido un incremento en la productividad de sus factores, en América Latina el crecimiento ha sido poco, ¿vale? Lo que ha hecho que comparativamente muchos de los países pierdan posiciones en esa clasificación general que les conté anteriormente, y sobre todo que ese escaso crecimiento se debe a la acumulación de factores y no a la productividad total de los mismos. Es decir, detrás de esta productividad total factorial, al final lo que se encuentra es la incorporación del cambio tecnológico en los procesos de crecimiento y una mayor eficiencia en la utilización de los factores productivos. El mismo documento, esta es la carátula del informe del Banco Interamericano de Desarrollo, viene a destacar que la razón fundamental de lo que ya nosotros hemos señalado, de lo que observamos, evidenciamos en la tabla anterior, se encuentra en el escaso dinamismo innovador que tienen nuestras economías. Ellos incluso, haciendo análisis a nivel de empresas en diferentes países, llegan a mostrar cómo aquellas empresas que comparativamente, relativamente son pocas, desarrollan actividades de innovación en América Latina, tienen digamos una mayor productividad laboral y en general una mayor productividad total factorial. Entonces, por decirlo de alguna manera, una conclusión de este informe es que detrás de esas, digamos, reducidas cuotas de crecimiento de muchos países de América Latina y el Caribe, lo que se esconde, entre otros puntos, es precisamente una baja incorporación del conocimiento, la tecnología, los procesos productivos, un bajo desarrollo en materia de innovación. Bueno, en el marco, digamos, de esta realidad, es que planteo, y parte de la discusión que vamos a desarrollar en los próximos minutos, es el uso y la importancia, la relevancia que puede tener el enfoque del sistema de innovación para tratar de explicar precisamente la dinámica de desarrollo de diferentes economías nacionales. Este enfoque del sistema de innovación es un enfoque que se desarrolla fundamentalmente o principalmente a finales de la década de los 80 del siglo pasado, comienzo de los 90, y que supone una evolución, por decirlo de alguna manera, en la forma como se concibe la naturaleza y el desarrollo de los procesos de innovación, tanto a nivel empresarial como en un contexto territorial. Son muchos elementos que están detrás, digamos, de la emergencia del enfoque del sistema de innovación, pero podemos decir que parte del desarrollo de esta aproximación está en el mismo cambio de la forma como se conciben los procesos de innovación. Y allí tenemos, digamos, dos momentos específicos, asociados con el tránsito de lo que de pronto algunos de ustedes habrán escuchado, de los modelos lineales de innovación hacia modelos de innovación interactiva. Voy a explicar esto de una manera breve, digamos, es el punto central de la charla. Cuando se comenzó a analizar la innovación como un elemento clave para el desarrollo de los territorios y como objeto de fomento de política pública, el modelo dominante, y estoy hablando de la década, finales de los 40, década de los 50 del siglo pasado, era este, el que comúnmente se conoce como el modelo lineal, algunos lo reconocen como el empuje de la ciencia, y básicamente, como ustedes pueden ver en la gráfica, lo que viene a plantear este modelo es que la innovación es el resultado de una serie de etapas sucesivas, una serie de etapas secuenciales, que tienen como punto de partida estas actividades, que en conjunto es lo que nosotros llamamos I+D: investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, después vendría la innovación. Es decir, el desarrollo de productos, procesos, desde el punto de vista empresarial, tiene como fuente fundamental las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que se llevan a cabo en diferentes ámbitos que opera una economía. Este modelo, que digamos fue el esquema dominante o el paradigma dominante para
interpretar los procesos de innovación durante mucho tiempo, tenía unas implicaciones importantes. La primera es que la innovación, al ser el resultado de esta serie de etapas previas, básicamente, si se quería fomentar la innovación, bastaba con fomentar las actividades científicas y tecnológicas, la I+D. Dicho de otra manera, si un país quiere ser un país dinámico en materia de innovación, debe tener una fuerte y una sólida base científica y tecnológica. Por lo que si queremos fomentar la innovación, lo que deberíamos hacer es formular estrategias que fortaleciesen la investigación y el desarrollo en ese contexto. Parte o fruto de esto fue que se comenzaron a definir las primeras políticas de ciencia y tecnología en los diferentes países. Más que políticas de innovación, eran políticas de ciencia y tecnología, porque la lógica es que la ciencia y la tecnología, la I+D, lleva indiscutiblemente a la innovación. Pero este tenía otra implicación, este modelo tenía otra implicación, también asociado al punto que vamos a tocar hoy. Y la otra implicación es que en el marco de esta visión, básicamente se lograba una mayor eficiencia cuando se garantizaba que estas actividades eran desarrolladas con completa autonomía por aquellos actores que tenían una responsabilidad mayor o una capacidad mayor para llevarlas a cabo. Es decir, si estamos hablando de investigación básica, generalmente esta tiene lugar ¿en dónde? En las universidades, en los centros de investigación. Cuando ya estamos hablando aquí de desarrollo tecnológico, este tiene lugar en algunos casos, en algunas universidades, en algunos centros tecnológicos, pero también en las empresas. Entonces, si queremos que todo por decirlo de alguna manera, entramado que funcione, necesitamos respetar la autonomía de los actores que llevan a cabo estas actividades y su independencia. Con financiar la investigación en los centros de investigación, en las universidades, era suficiente. Ese conocimiento a través de diversas causas iba a llegar a la empresa y la empresa lo iba a utilizar y explotar. La experiencia demostró que esto realmente no se daba, por lo menos no en todos los casos y no con la facilidad que el modelo promulgaba. Teníamos contextos que eran muy fuertes desde el punto de vista científico y tecnológico, pero que fallaban a incorporar esos conocimientos en las actividades productivas. Economías que gastaban mucho en I+D, países que eran líderes en materia de producción científica, publicaciones, incluso tenían muchos premios Nobel, etcétera. Cualquier indicador que quieran ustedes encontrar en materia científica y tecnológica como referencia, pero fallaba al momento de incorporar ese conocimiento en el desarrollo de productos o procesos que mejoraran la competitividad y fomentaran el crecimiento de las organizaciones. Esto dio lugar a que comenzaran a plantearse modelos diferentes, lo que en la literatura se ha denominado modelos interactivos, uno de los cuales, digamos, del más difundido, adoptado por la OCDE en algún momento, es el modelo interactivo. No voy a entrar en detalle con lo que, digamos, con la explicación del modelo, pero ya ustedes por la gráfica pueden notar algo. Una parte fundamental dentro de este esquema es que la innovación deja de ser concebida necesariamente como el resultado de actividades previas de investigación y desarrollo o de un proceso que sigue una secuencia previamente definida. La innovación puede venir de diferentes fuentes. Puede seguir proviniendo de la investigación, pero también puede venir de los insights, de los avisos, de las oportunidades que encuentran en el mercado, de las propias actividades de diseño y producción, de las propias actividades de comercialización, etc. Este modelo, este esquema, pone énfasis en la empresa. Y lo que viene a decir este esquema es: la empresa es el actor clave en los procesos de innovación. Fíjense que en el modelo anterior, indirectamente, lo que venía a plantear era no tanto que la empresa era el actor clave, el actor clave eran los actores científicos que tenían que generar conocimiento que iba a servir después de base para que la empresa lo utilizase e innovase. Aquí no. Aquí se dice de manera, o se reconoce de manera expresa, la empresa es la que innova. La empresa es la que lleva a cabo la mayor parte de las actividades asociadas con este proceso. Cuando la empresa no tiene ese conocimiento, recurre primero a los conocimientos que ya están disponibles, que ya han sido desarrollados incluso en otros contextos, o el conocimiento que tienen las universidades, los centros de investigación.
Y cuando eso no es suficiente, recurre a hacer actividades de investigación para desarrollar el conocimiento que se requiere. Una de las implicaciones que para nosotros va a ser fundamental en el marco de lo que vamos a discutir cuando se desarrollan estos enfoques interactivos de la innovación es el hecho de reconocer la importancia de las interacciones. La empresa debe estar constantemente, o debe, en el marco del desarrollo de innovación, comunicarse o interactuar no solamente con los agentes del mercado, clientes, proveedores, etcétera, sino también con agentes que les puedan suministrar o proveer conocimiento, consultores, los centros especializados, las universidades, centros tecnológicos, etcétera. Y aquí, digamos, se siembra la semilla para el desarrollo del enfoque del sistema. Básicamente lo que está detrás es las empresas no innovan en el vacío. Las empresas innovan en el marco de un sistema conformado por diferentes instituciones que de una u otra forma le dan algún soporte a esos procesos. Ese soporte puede ser en términos de conocimiento, o puede ser en términos financieros, o en términos de desarrollo de capacidades, etc. Pero la innovación no tiene lugar de manera aislada en el campo empresarial. La empresa es el actor fundamental en el marco de este enfoque, pero no es el único. Requiere para esos procesos la articulación con otras organizaciones, con otras instituciones. Este enfoque, el desarrollo de esta aproximación, está también en línea con una nueva mirada desde el punto de vista más de la teoría económica de los procesos de innovación, de crecimiento, de cambio tecnológico. Durante el periodo en el que el modelo lineal dominó, podríamos decir que a nivel macroeconómico, el enfoque que predominaba era el enfoque de crecimiento neoclásico exógeno. Básicamente venía a decir, la tecnología es importante como un elemento del desarrollo, pero es exógeno a la acción de los actores económicos que intervienen en él. Es cierto, hay un elemento de crecimiento que es explicado y es el más importante y es explicado por el cambio técnico. ¿Vale? En algunas investigaciones que se hicieron en este momento se decía que el 80% se debía a ese elemento exógeno que era la tecnología. Pero las decisiones sobre cómo implementarlas, cómo desarrollarlas, escapaban a la acción de los agentes económicos que formaban parte del sistema. Esta visión fue replanteada en los supuestos básicos de ese enfoque con el desarrollo del enfoque evolucionista, que es el enfoque en el marco del cual se crea el enfoque del sistema de innovación. Estos autores que ustedes ven aquí, que son los padres de este enfoque aplicado a la teoría del cambio técnico, prácticamente lo que hacen es un símil entre los elementos de la teoría económica, de la teoría de la evolución natural, aplicado a los mercados, al sistema capitalista. Utilizan estos conceptos que a ustedes les será muy familiar en la teoría darwiniana de mutación, selección y herencia, y lo utilizan para explicar la dinámica de los sistemas económicos. En resumen, ¿qué vienen a decir estos señores? La innovación es clave en un sistema económico, porque la innovación es la que provee la mutación, es decir, los sectores industriales, las actividades económicas cambian, se transforman gracias a la innovación. Esas innovaciones hacen que ciertos sectores desaparezcan mientras que otros se consolidan. Un sector reemplaza al otro, ¿vale? En el marco de los procesos de evolución de los sistemas económicos. ¿Quién provee la selección en un sistema económico? En la teoría darwiniana, la propia naturaleza, los procesos de selección natural, aplicados al sistema económico, esa selección lo provee los mercados. Las empresas innovan, pero es el mercado el que dice ese producto lo acepto o no, ese producto me sirve o no, ese producto es relevante para satisfacer mis necesidades, es mejor que el que existe actualmente. Es el mercado el que al final determina la selección. Hasta aquí, digamos, no hay nada significativamente diferente con lo que se venía hablando. Pero estos señores introducen este otro elemento. Así como en la teoría biológica, cuando se genera una mutación, esa mutación queda en la carga genética de los seres vivos y se transmite a las generaciones siguientes. Lo que estos señores vienen a plantear es que para que una innovación, ese cambio que se ha planteado aquí, realmente se consolide en el sistema económico, permanezca y, cómo no, pueda que
mute más adelante y siga su evolución, se necesita de esto, de las estructuras institucionales. Y cuando hablamos de estructuras institucionales, hablamos de las normas, hablamos de las instituciones, de los diferentes actores sociales. Miren, por ejemplo, con un caso. ¿Uber ha llegado aquí? ¿Uber? Todavía no. Uber, bueno, ya en Colombia ya está, y obviamente ya ustedes han escuchado la historia en Europa. Es una innovación, y es una innovación importante porque tiene que ver con el sistema de transporte. Representa eso, una mutación en la forma como operan normalmente esos sistemas. Los mercados que han dicho, bueno, generalmente en los países donde se han implementado, el usuario lo ha aceptado, ¿cierto? Lo ve que es de pronto mucho más eficiente que el sistema tradicional. En Colombia se utiliza mucho. Yo cuando voy a Bogotá utilizo mucho Uber porque es mucho más fácil conseguir taxi a veces con Uber que esperar un taxi en la esquina para tomarlo. Y tienes la certeza de que al pedirlo él te lleva al sitio, mientras que si pides el taxi, probablemente el taxista te dirá no va para allá, no voy. O sea, no está en mi ruta, es muy lejos, me voy a demorar mucho, hay mucho trancón o atasco, no sé cómo lo... Tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente, obviamente es una mutación, aparentemente el mercado del cliente está diciendo, oye, sí, me parece interesante, pero fíjense de que el posicionamiento de esa innovación en el propio mercado no solamente depende de esos dos factores, depende de que el entramado socioinstitucional sea el adecuado para apoyarlo. Y lo que estamos viendo con esa innovación es lo contrario. Entonces estamos atestiguando, pasó hace algunas semanas, ustedes habrán escuchado el fallo de la Unión Europea con relación a Uber, en donde el marco legal, el marco institucional y los actores incluso que se encuentran presentes, digamos, en la economía, están diciendo, oye, no, o sea, esta innovación no tiene las condiciones o no nos interesa o por otra razón, no vamos a dar el soporte para que se consolide. ¿Qué quiere decir este enfoque? No solamente basta con que haya una empresa innovadora, una empresa que quiere introducir un cambio. No solamente basta con que al final esa innovación técnicamente sea mejor que la anterior. Debe existir un contexto adecuado, que es lo que ellos llaman estructuras institucionales, que la palabra institución es muy diversa. Digamos, se asemeja no solamente a actores, sino también a normas, a políticas, a regulaciones, que permitan que esa innovación se afiance. Estamos llenos de ejemplos de desarrollo, de cambios técnicos que parecen mejores de lo que se encuentran actualmente en digamos, las soluciones que están disponibles actualmente en el mercado, que al final no terminan consolidándose por factores asociados a la normativa o por elementos de carácter incluso también cultural. Entonces, en el marco de este enfoque, lo que se viene a decir no solamente es acción de los mercados, no solamente es el dinamismo de la empresa, hay elementos sociales e institucionales que al final determinan que una innovación se afiance, se difunda y tenga un efecto mayor en el sistema económico. Todo esto es lo que llevó, junto con lo que les comenté anteriormente, a la emergencia del concepto o el enfoque del sistema de innovación, que básicamente lo que viene a señalar es el hecho de que las innovaciones no tienen lugar en el vacío, tienen lugar en el marco de un sistema conformado por actores, que muchos de ellos no son empresariales, por normas, regulaciones, políticas, que al final son las que hacen posible que esa innovación se desarrolle, se afiance en el sistema, se difunda y tenga un efecto económico mayor. Esto que ustedes ven aquí son algunas definiciones del enfoque del sistema de innovación. La mayoría planteadas a finales de los 80, comienzos de los 90, que es el momento histórico en el cual se desarrolla esta aproximación conceptual. Si ustedes ven, pues hay puntos, obviamente diferencias en algunas de estas definiciones, pero en conjunto vienen a señalar que un sistema de innovación es eso, el conjunto de elementos y de relaciones, obviamente estamos hablando de sistemas, basado en el enfoque de la teoría sistémica de Bertalanffy, conjunto de elementos y de relaciones que interactúan, que hacen posible y que dinamizan los procesos de ¿qué? Producción, de difusión y de explotación del conocimiento. Pero en un sistema de innovación van a estar los centros de investigación que generan conocimiento, las oficinas o estructuras que facilitan que ese conocimiento se transfiera, las empresas productivas que lo aplican, lo explotan, lo utilizan para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, sus procesos, productos, etc. Este enfoque que se desarrolló en esta época, 80-90,
difusión enorme y ha sido acogido por la mayor parte de los países como el marco de análisis para el diseño de políticas de fomento a la innovación. En todos nuestros países, en América Latina, sin excepción, durante los 90, particularmente 95 en adelante, comenzaron a transformarse o a cambiarse las políticas de ciencia y tecnología, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que tenían como marco el enfoque del sistema de innovación. Yo creo que aquí se utiliza el Sistema Nacional, ¿cómo lo llaman? De Innovación o de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y eso lo vamos a encontrar en muchos de los países latinoamericanos. Desde una, casi fíjense que es un poco y de eso hablaremos más adelante, curioso, que prácticamente, digamos, de la nada, en los 90, de un momento a otro, las políticas de ciencia y tecnología migran a políticas o de innovación o de ciencia, tecnología e innovación, y de la nada, a partir en el marco de esa política, se dice que se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que como veremos más adelante, aunque se tenga una buena intencionalidad con relación a eso, es un elemento realmente equivocado, porque un sistema tú no lo puedes crear con un acto legislativo. Un sistema se genera por la articulación de los elementos para una dinámica social, económica, cultural específica. De eso vamos a hablar más adelante. Pero lo que quiero yo destacar es este enfoque es rápidamente, digamos, adoptado por nuestros países como el marco de referencia para dinamizar nuestras economías y fomentar los procesos de crecimiento y de desarrollo. Entonces comenzamos a hablar de esto de sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Lo cual en principio, quiero que en este momento se me entienda, no es que esté mal. No, de hecho yo soy un defensor de esta aproximación como un enfoque para el análisis y la definición de políticas. Lo que ahora quiero señalar y más adelante profundizaré, lo que está mal es que no gastemos tiempo en la reflexión de lo que este enfoque supone, de lo que realmente nos puede permitir, digamos, a nosotros, lo que su uso nos puede facilitar y las limitaciones a las que puede tener. No olvidemos, miren ustedes aquí, lean los apellidos de estos autores. Ninguno de estos autores son latinoamericanos. Este enfoque no se desarrolló ni aquí, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Bolivia, no. Este enfoque se desarrolló en Dinamarca, se desarrolló en Estados Unidos, se desarrolló en Japón, ¿vale? Se desarrolló en Suecia. Entonces, bien, es interesante, pero se desarrolló teniendo en cuenta las características, condiciones y contextos de estos países. Pero al momento de utilizarlo hay que tener ciertas precauciones, que es un poco lo que más adelante conversaremos. Pero bueno, antes de llegar a este punto, para terminar de forma general, aunque sea esto una gráfica muy simple, podríamos decir que cuando hablamos de un sistema de innovación, estamos hablando de un conjunto de elementos, de actores que interrelacionan utilizando una serie de mecanismos, gracias a una serie de estímulos, gracias a la acción de otros actores que fomentan esa vinculación, con el objetivo de generar, difundir y utilizar el conocimiento. ¿Cierto? Hasta el momento estamos hablando únicamente en el ámbito empresarial y productivo, utilización del conocimiento para desarrollar aplicaciones, productos, servicios que puedan incidir en la productividad y al final en la competitividad del territorio. ¿Qué fortalezas tiene este enfoque comparado con las aproximaciones previas? Hombre, pone el centro de análisis en los procesos de innovación y en los procesos de aprendizaje social que tienen o que están relacionados con estas actividades. Entonces, lo que vienen a señalar es importante, como les he comentado, que haya una relación constante entre actores para que se fomente ese aprendizaje y esa aplicación y explotación de ese conocimiento. Este proceso, en el marco del sistema de innovación, se plantea que la innovación es un proceso interdependiente, no es un proceso lineal, que necesariamente tiene como punto de partida la I+D. Es un proceso mucho más complejo, muchos actores se involucran, muchas fuentes se encuentran aquí definidas. Y enfatiza en el papel que tienen las normas, las instituciones, las reglas, como un elemento clave para que las innovaciones tengan lugar, se afiancen y tengan un impacto en ese sistema económico. El concepto también ha sido muy versátil, se ha utilizado en diferentes ámbitos.
Lo que le comenté hace un momento, cuando surge para explicar el por qué algunos países alcanzan un nivel de desarrollo mayor que otros, y surge el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Pero también se ha aplicado a nivel sectorial, y hoy hablamos de Sistema de Innovación Agroindustrial, Sistema de Innovación petroquímico, sistema, no sé cuáles son de los sectores aquí representativos, sistemas de innovación enfocados a un sector clave puntual, ¿vale? Más que al carácter nacional. Aquí en el segundo punto el criterio sería más sectorial que geográfico. Incluso algunos hablan de sistemas tecnológicos de innovación. Es un enfoque, este último, que no ha tenido mucho desarrollo, pero se han hecho unos trabajos interesantes sobre sistemas de innovación en la biotecnología, en la nanotecnología, que estarían orientados a este elemento. Pero quiero destacar aquí simplemente que es un enfoque que se puede aplicar a diferentes unidades o ámbitos de análisis, no solamente a nivel nacional. Es un poco lo que nosotros vamos a ver ahora. Bueno, antes de entrar a la reflexión de qué implicaciones tiene el uso de este enfoque en contextos como el nuestro, quiero hacer una ligera aproximación, un poco quizás muy generalista, sobre capacidades que tienen nuestros sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Si partimos de este hecho de que los aspectos claves son elementos de interrelaciones, nosotros pudiésemos hacer una aproximación inicial de un sistema de innovación teniendo en cuenta qué tantos actores o elementos hay, qué tan fuertes o qué tantas capacidades tienen y qué tanto se conectan, qué tanto se vinculan, qué tanto interactúan. Les voy a hacer aquí una aproximación tomando como marco de análisis el contexto de América Latina. Como les digo, es una aproximación general, por cuestión de tiempo, no voy a entrar en detalle. Eso supondría, digamos, estadísticas o cifras mucho más específicas. Pero simplemente como para tener una idea de cómo estamos. Pero comencemos primero desde el punto de vista de capacidades, fortalezas de los actores. Y aquí voy a utilizar estadísticas que están disponibles, que cualquiera puede encontrar en internet, asociado con indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Comencemos con la parte de capacidades en materia científica y tecnológica. Esta gráfica representa, por ejemplo, cuál es la participación que tiene nuestra región, América Latina y el Caribe, en la distribución mundial de inversión en investigación y desarrollo. Bueno, algo que creo que muchos de nosotros, o todos que ya conocían, estamos en una seria situación de rezago, ¿cierto? América Latina y el Caribe aportan, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional, o pesan en el contexto internacional, o aportan solamente el 3,5% de la inversión que se hace en I+D. Lo que ven ustedes en negro es la posición en el 2005, en rojo la posición en el 2014. Ha habido una evolución, pero el salto ha sido de representar el 3% a subir al 3,5%, que sigue siendo, para el tamaño de nuestros mercados, todavía muy poco. Aquí hago una acotación. Esto, que ya de por sí es bajo, es mucho más bajo cuando analizamos obviamente las situaciones de nuestros países. Y si bien, por cuestión de simplicidad, yo voy a hablar de América Latina como si fuese una entidad homogénea en el marco de esta charla, todos sabemos que no es así, que Brasil es otra cosa a Colombia, a Paraguay, o a México, a Argentina. Brasil por sí solo concentra el 70% de la inversión en I+D de la región. O sea, que una cosa es Brasil y luego estamos el resto. Podrán mencionar ahí a México, de pronto también con un 10%, pero Colombia, Paraguay, Ecuador, formamos parte, cuando se miran las estadísticas, de ese grupo que siempre colocan en el resto y los demás, ¿vale? Entonces, aunque voy a hablar de América Latina y el Caribe como si fuese, repito, un ente homogéneo, lo cierto es que no es así. Por lo tanto, muchas de las deficiencias que voy a señalar para América Latina y el Caribe son más acusadas en países como Colombia o Paraguay, ¿vale? Donde todavía estamos en un nivel inferior. De hecho, miren, este indicador es la inversión en I+D con relación al Producto Interno Bruto. Es un indicador relativo que nos permite mirar un poco la fortaleza de en términos de, obviamente la inversión tiene algunas fallas en el indicador, pero para hacernos una idea general y podernos comparar, en materia de capacidades científicas y tecnológicas con relación al tamaño de nuestra economía, el Producto Interno Bruto. Pero ya aquí nos podemos comparar. Miren, por ejemplo, el caso de Corea.
Corea invierte 4,3% de su Producto Interno Bruto en I+D. Israel 4.1%, Japón 3.5%. Y miren dónde está América Latina y el Caribe, menos del 1%, 0,75%. Y repito, estamos en el 0,75 porque tienen un Brasil que invierte el 1,24%. Cuando después tú miras, o miramos el caso de Colombia, Colombia está en el 0,25, Paraguay en el 0,1, este es del 2014, esta cifra es del 2014, quizás ha habido un aumento en los últimos años, pero para mantener las cifras comparables, 0,1, y luego tienes aquí, por ejemplo, Chile, el 0,39, que está por encima de nosotros, pero que dista mucho incluso de la media de la región. Se suele decir de que si está por encima de esta inversión del 3%, el país tiene altas capacidades en materia de ciencia y tecnología. Si está entre el 2 y el 3, capacidades medias, y si está por debajo del 1, capacidades bajas. Si está por debajo del 0,5, ya no tengo yo calificativo y ustedes se lo darán. Pero ya miren que es el punto donde estamos, menos del 0,5%. Y bueno, esto refleja la debilidad que tienen nuestros contextos en materia científica y tecnológica, debilidad que todos nosotros conocemos. Se invierte muy poco en estas actividades. Cuando se analiza esto también con el lente un poco también de la innovación, sobre todo desde el punto de vista de la innovación empresarial, y miramos cómo es esa baja inversión, cómo se distribuye en términos de quién lo financia y quién lo ejecuta, tenemos también otros resultados que no son muy alentadores. Esta gráfica lo que muestra es cómo se distribuye la inversión en I+D por sector de financiamiento. ¿Quién lo financia? ¿Quién financia la I+D? Y este es quien desarrolla las actividades de I+D por sector de ejecución. Por sector de financiamiento, el gobierno es el que tiene una participación mayor en la región, 60%. En algunos países llega incluso a ser el 75% de la financiación de la I+D la hace el gobierno. Las empresas están aquí financiando el 30-34%. ¿Quién lo ejecuta? Si aquí tenemos gobierno y educación superior, se coloca aquí gobierno porque en algunos países hay centros públicos de investigación que dependen del gobierno. Pero al final no es que el gobierno es el que hace I+D. Ojalá tuviésemos políticos que conociesen y que estuviesen más interesados en I+D. Bueno, hablo del caso de Colombia, no me meto en Paraguay porque no estoy aquí y estoy con el mismo. Colombia hace falta mucho más, ¿vale? de estos elementos. Aquí tenemos, fíjense, entre el gobierno y ¿dónde están las universidades y la educación superior, que sería esto? Casi el 66%, 70% de la ejecución lo hacen al final los centros de investigación. O sea, ¿qué nos dice esta gráfica? Se invierte poco en I+D y gran parte de esa financiación o de esa inversión en I+D es soportada por recursos gubernamentales y desarrollada por centros de investigación. Dicho de otra manera, las empresas no son los actores claves cuando se habla de inversión en I+D. Si ustedes miran las cifras para Japón, si ustedes miran las cifras para Estados Unidos, la torta es la contraria, ¿vale? Por lo menos 2/3 de la financiación es empresarial, 2/3 de la ejecución es empresarial y 1/3 es público y 1/3 de la ejecución es de las universidades. Si ustedes miran en Estados Unidos, el 80% casi de los investigadores están en el sector productivo y el 20% en la academia, en las universidades, mientras que en América Latina es lo contrario. El 80% de los investigadores está en la academia y el 20% en las empresas. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es, con la mira desde el punto de vista de la innovación empresarial, esta gráfica nos muestra una realidad también incluso mucho más preocupante desde el punto de vista comparativo con otros países. Tenemos un sector productivo poco orientado a la investigación y el desarrollo como elemento clave para el desarrollo de sus procesos, que muy poco aporta, muy poco, digamos, orienta a desarrollar actividades de I+D. Veamos ahora, siguiendo un poco con esta dinámica de tratar de hacernos una imagen de nuestro sistema de innovación, algunos resultados generales que se desprenden de encuestas que se han aplicado en diferentes países. Ya vamos a hablar no tanto de I+D sino de innovación. Y la experiencia, ¿qué nos indica? Bueno, aquí en Paraguay yo sé que están aplicando, me comentaron hace poco, las encuestas de innovación, encuestas en las empresas, ¿sí? En Colombia se viene aplicando de manera sistemática desde el 2003. Previo había unas versiones, pero desde el 2003 tenemos datos. Todos los años se aplican encuestas. Aquí en Paraguay no sé cuántas olas de encuestas, cuántas veces se han aplicado la encuesta, pero es una información muy interesante como para analizar
de alguna manera en un solo bloque los resultados que arrojan las encuestas que se han aplicado en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, vamos a encontrar estos rasgos que se repiten. Los porcentajes van a variar entre un país y otro, pero el patrón general se mantiene. ¿Qué es lo que nos dicen las encuestas? La mayor parte de nuestras empresas no son innovadoras. En Colombia, si hablamos de la manufactura, ese porcentaje es del 70%. 70% de las empresas manufactureras no desarrollan actividades de innovación. ¿Qué nos dicen también las encuestas? Aquellas que se orientan a hacer alguna actividad de innovación focalizan fundamentalmente la inversión. Estoy aquí jugando con él. Puede jugar a la cuerda en algún momento. Aquellas que realizan actividades de innovación focalizan su inversión en la compra de maquinaria y equipo, no en la I+D, como ya habíamos visto anteriormente. No es que invierten, las pocas que hacen inversión en innovación, lo que hacen es comprar maquinaria y equipo para modernizar sus procesos productivos, no inversión en investigación y desarrollo. De hecho, miren, aquí tienen unas gráficas para diferentes años y miran que la inversión más alta de las empresas, esta roja, esta es lo que aquí se denomina tecnología incorporada, que es adquisición de maquinaria y equipo. Es el rubro donde más invierten las empresas y el I+D muy poco. ¿Qué también nos dicen las encuestas? Hay muy poca colaboración entre las empresas y los actores científicos. Esta es una gráfica para el caso de Colombia, pero más o menos el patrón se cumple en los otros países que les mencioné. Cuando a las empresas se les pregunta, bueno, ¿con quién usted se ha articulado? ¿Qué fuentes de información externa ha utilizado para innovar? Hablan de sus clientes, de sus proveedores, etc. Y en último lugar están las universidades. Fíjense algo. Empresas que muy poco innovan, la generación de conocimiento, por las cifras que vimos anteriormente, se concentra fundamentalmente en las universidades, que son las que tienen las capacidades de investigación, pero las empresas no se relacionan con las universidades para adquirir ese conocimiento y tampoco están invirtiendo en investigación y desarrollo. Entonces ya van haciendo, o se pueden ir haciendo una idea un poco de la debilidad que tiene nuestro sistema, por llamarlo sistema, porque yo creo que hasta este momento una de las conclusiones que pueden sacar es que el sistema poco, o sea, si no se articula no hay sistema, ¿vale? En materia de innovación. Bueno, ¿con quién más se puede articular una empresa en materia de innovación? Con los que le dan conocimiento y también se pueden articular con los que le dan dinero, con los que proveen financiación para la innovación. Y nuevamente las encuestas de innovación, y este es un resultado presentado por el BID, también analizando diferentes encuestas a nivel nacional, lo que muestra que para América Latina, solamente el 5% de las empresas recurren a algún tipo de fuente de financiamiento público para la innovación. Esto por dos razones. No es que haya mucha financiación pública para la innovación, estamos de acuerdo. Y la poca que hay, es uno de los resultados también de la investigación, muy poco llega a las empresas. O sea, los fondos que se han creado no han sido del todo eficientes en la asignación de recursos para el sector productivo. Las empresas no están utilizando. Entonces, al final, cuando vemos esto, podríamos decir de que no solamente se encuentra una desarticulación con los actores que proveen conocimiento, sino que tampoco hay una vinculación de las empresas con los fondos o los actores públicos que les pueden ayudar dándole financiación para el desarrollo de la innovación. En resumen, con esta aproximación muy simple con los indicadores que hemos utilizado, la capacidad de nuestra región en materia de ciencia y tecnología es muy baja. Son bajos los esfuerzos que realizan nuestras empresas por innovar. Las pocas que realizan estos esfuerzos por innovar tienden a focalizarse en compra de maquinaria y equipo, no en desarrollo de tecnología propia, no en investigación, sino en mejora de procesos con tecnología que adquieren a través de la compra de maquinaria. Y hay muy poca colaboración, cooperación entre actores científicos, actores industriales, actores públicos, actores privados. O sea, que si partimos de esta gráfica, donde estábamos mirando para hacer una aproximación general a nuestro sistema de ciencia y tecnología, en términos de la fortaleza de los actores y sus interrelaciones, podríamos decir, con estos indicadores muy simples que hemos analizado, que tenemos sistemas que por una parte son débiles, porque tenemos actores que son débiles en capacidad científica, tecnológica y de innovación, pero también que están, lo que hemos comentado, desarticulados. Entonces, ok, si hablamos de un sistema es débil y desarticulado, es casi como decir
decir que no hay sistema. Pero bueno, para no invalidar el enfoque, vamos a decir que tenemos sistemas débiles y desarticulados. ¿Vale? Y fíjense, aquí viene el primer punto, cuando utilizamos el enfoque de sistema de innovación que debemos tener en cuenta. El enfoque de sistema de innovación, como les dije, se desarrolla en el mundo desarrollado, valga la redundancia, en los países desarrollados, como un enfoque para explicar lo que está pasando. Entonces, cuando Lombard habló del sistema de innovación para hablar del dinamismo económico danés, o Nelson para hablar de, en el caso de Japón, ¿vale? O Elkins para hablar de Suecia, básicamente estaban utilizando ese enfoque de sistema para decir lo que estaban viendo, lo que se evidenciaba, lo que había. En esos países hay sistemas, en esos países hay actores que se interrelacionan, hay actores que cooperan. En nuestro caso, el enfoque de sistema, cualquier situación, es un enfoque que pudiésemos decir ex post. Es decir, nosotros estamos utilizando el enfoque como una aproximación para tratar de crear o dinamizar precisamente esos procesos de articulación. Porque en muchos de nuestros países esos sistemas son inexistentes. Y por eso es que me causa gracia cuando escucho noticias. De hecho, hace poco Danilo me pasó una noticia en donde mi presidente Santos decía se crea el sistema nacional, el sistema sectorial de innovación agropecuaria a través de la ley tal. Es cierto, yo sé que lo que está detrás es de pronto decir, bueno, creamos cierta institucionalidad para tratar de fomentar el sistema, pero utilizan mal el enfoque. Y eso, aunque suene que de pronto, bueno, no es técnicamente riguroso, tiene implicaciones porque al final ellos son los que hacen la política, los que toman decisiones. Y si no se tiene claridad sobre el enfoque que se utiliza como marco para la implementación de acciones, es muy probable esperar de que las acciones que se diseñen no sean las más efectivas. Hay que tener cuidado con eso. Pero ¿cuáles son, digamos, algunas implicaciones del uso de este enfoque en América Latina? Bueno, lo que ya les comenté. En otros contextos, este enfoque se utiliza para decir realmente lo que está pasando y como una herramienta para caracterizar el dinamismo de esos territorios, identificar hechos estilizados, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Pero en América Latina, en cualquier caso, es un enfoque que va a ser ex ante, es decir, aquí no existen sistemas, vamos a utilizar o tratar de utilizar el enfoque para tratar de dinamizar o crear esos sistemas. Y ahí hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado porque a veces se nos olvida algo, o de pronto a veces ni se sabe, que los propios autores y los propios, digamos, investigadores que han fomentado el uso del enfoque han señalado reiteradamente, no existe un sistema de innovación que sea óptimo, que sea ideal, porque el sistema de innovación depende de las dinámicas propias de cada entorno, de cada sociedad. Depende de dinámicas sociales, institucionales. Entonces ustedes no pueden decir, no, yo quiero ahora el sistema de innovación chileno, o yo quiero que mi sistema de innovación sea como el sistema de innovación japonés. Todo responde a las dinámicas que hay en cada territorio. Puedes encontrar algunas buenas prácticas, algunos que al final tendrás también que contextualizar. Y ahí es donde hay que tener cuidado con el uso normativo que a veces se le quiere dar a ese enfoque, como si fuese prácticamente una guía o una receta para decir tenemos que hacer esto para llegar aquí porque este es el modelo que le sirvió a tal región, a tal país, etcétera, etcétera. Hay otro punto también cuando se habla de sistema de innovación que es importante tener en cuenta. Es necesario que nosotros contextualicemos lo que entendemos, no lo que entendemos, el tipo de innovación o la innovación que para nosotros es relevante, ¿cierto? En algunos países están fortalecidos, digamos, el desarrollo de su sistema de innovación basado en sectores específicos, en algunos sectores asociados con la industria del software, en otros con sectores asociados con la industria farmacéutica, etc. En cualquier caso, lo que nosotros tendríamos que plantearnos es cuando utilizamos el enfoque del sistema de innovación, ¿qué innovación queremos fomentar? ¿Qué tipo de actores queremos nosotros apoyar para esa innovación? Y aquí, por ejemplo, en América Latina debemos tener en cuenta elementos que para nuestro caso es particularmente relevante. Comencemos con el caso de las pymes. La mayor parte de las empresas en todo el mundo son pymes. Eso no es solamente una característica de América Latina, es de todos los países. Pero lo que sí es propio de América Latina, y eso se ha mostrado, y hay mucha evidencia sobre eso. De hecho, el propio informe del BID que les dije anteriormente también lo destaca. Es que las brechas de productividad en términos de la gran y la pequeña empresa en América Latina es mucho más amplia que las brechas que existen en productividad en países como Estados Unidos o en países de Europa Occidental. Mientras que en Estados
pequeña empresa tiene el 60% de productividad de una gran empresa, en América Latina, por las estadísticas que maneja el GIF, es el 25%. Una pequeña empresa solamente llega a ser 25% de lo productiva que es una gran empresa. Hay un rezago enorme. No es cuestión aquí del punto de si es más o menos pymes, porque eso es una característica general de los contextos. Es el hecho de que nuestras pymes son relativamente más, o se encuentran más rezagadas en materia de productividad en comparación con las grandes empresas que en otros contextos. O sea, aquí hay mucho por hacer. Entonces, el uso de este enfoque y el diseño de políticas debe poner un énfasis particular en las pymes. Y un énfasis particular en las pymes significa que tenemos que hacer políticas orientadas a las pymes que mejoren su desarrollo tecnológico, políticas de extensionismo, de difusión tecnológica. No vale aquí el café para todos. O sea, no vale aquí yo pongo esta política para que todo el mundo compita, porque si seguimos haciendo eso, los recursos, fíjense un poco para que lo vean, me regreso un poco. Cuando ustedes ven esta tabla, no solamente nos está diciendo que solo el 5% de las empresas utilizan los fondos públicos, sino que fíjense, en la medida en que aumenta el tamaño empresarial, aumenta el porcentaje de empresas que lo usan. Las grandes, casi el 10% de las grandes empresas utilizan los fondos, mientras que el 2 y el 4% de las empresas, de las micro y las pequeñas, los llevan a cabo. O sea, lo que quiero plantear con esto es que se necesitan ciertas políticas selectivas desde el punto de vista del tamaño empresarial para incidir más en ese renglón de la economía que se encuentra mucho más rezagado. Hay otro punto, el reto de los recursos naturales. Este es un elemento que tendremos nosotros que asumir. Muchas veces se nos dice el problema de América Latina por la baja inversión o por el bajo dinamismo científico y tecnológico es porque depende su economía de la extracción de recursos naturales. Entonces, como estamos en actividades asociadas en principio de poco valor agregado, eso hace que tengamos poco dinamismo en materia científica, tecnológica y de innovación. Si eso fuera cierto, no se hubiesen dado casos de países, Israel o países en Europa Occidental, que han desarrollado innovaciones y desarrollos tecnológicos fuertes en sectores asociados a la extracción, a la agricultura, etc. Entonces, tenemos una alta dependencia de la parte a nivel económico de la extracción de recursos naturales. Utilicémoslo adecuadamente, digamos, a nuestro favor, por decirlo de alguna manera. No se trata ahora de que si vamos a poner una política de innovación, ahora todos queramos desarrollar la industria de la farmacia, la industria automotriz, etc. Cuando aquí tenemos un potencial. O sea, ¿por qué no pensar, y esto es un reto que tenemos, en cómo vincular conocimiento, tecnología en este tipo de sectores? Y hay experiencias muy interesantes. En Chile, con la acuicultura, con el salmón, que han hecho avances tecnológicos interesantes. En Argentina, con la parte de algunas semillas. Entonces, esto también tiene que ser un punto fundamental. Muchas veces se escucha que cuando se habla de sistema de innovación y vamos a hacer una completa transformación productiva y vamos a apostarle a otros. Esos procesos no surgen de la nada, esos procesos no son inmediatos o espontáneos. Aquí tenemos un potencial. Vinculemos ciencia y tecnología a este ámbito, sector que para nosotros es clave. Innovación en servicios. Bueno, esto no es propio de América Latina. Esto sí es algo a nivel internacional. Cada vez más se está terciarizando la economía, los servicios están impactando cada vez más con su participación en el PIB. Entonces tenemos que hacer también unas orientaciones fuertes para tratar de fomentar la innovación en este sector. Y cómo no, un punto que no podía dejar pasar, también tenemos que mirar cómo promovemos y cómo fomentamos y consolidamos sistemas de innovación que también permitan esto. No solamente de lo que he hablado en casi toda la charla de incrementar, aumentar el crecimiento, incrementar la productividad, sino también de cómo utilizamos la innovación para la resolución de los problemas sociales. Y fíjense que aquí pasa algo curioso. Normalmente se nos dice, o se ha escuchado, hombre, América Latina y el Caribe no se puede dar el lujo de invertir tanto en innovación empresarial cuando lo que tienen son problemas graves en materia de educación, en materia de salud, una población con un alto porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, etcétera, etcétera. Entonces nos intenta poner como que en una balanza, oye, no vas a financiar o dedicar muchos recursos a esto cuando todavía no has solucionado esto que es importante. Y aquí es interesante entonces el
concepto de innovación social. Porque lo que nos plantea la innovación social es que a través de la innovación y de una política de innovación, tú puedes utilizar la ciencia y la tecnología precisamente para revertir eso que tú estás diciendo son tus problemas más acusados. O dicho de otra manera, no necesariamente la inversión o el desarrollo en materia de ciencia y tecnología es una inversión que va de espalda o en contra de la inversión que se haga para la satisfacción de las necesidades que tienen nuestras poblaciones. Entonces, hay que pensar no solamente en sistemas de innovación para incrementar la productividad de nuestra economía, sino sistemas de innovación que toquen el tema, el concepto de innovación social como un elemento clave para el desarrollo. Y eso no se ha hecho hasta el momento. Yo no he encontrado, bueno, si hay alguna en Paraguay, bueno, felicitaciones y me la pagan, pero no he encontrado la primera política o incluso la primera descripción general en América Latina de un sistema de innovación que hable de innovación social. Aquellos que han planteado sistema de innovación lo han planteado con el foco únicamente de productividad en la parte empresarial. Esto aquí, este elemento, es un elemento fundamental. Entonces, en el marco de esta discusión, digamos, lo que yo quiero plantear es que ya que estamos analizando el uso del enfoque, aprovechemos, ¿sí? Hay que aprovechar la oportunidad para enfocar la innovación hacia los ámbitos que son relevantes, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de innovación social. Y aquí se requiere también implementar acciones que ayuden o que promuevan el fortalecimiento de ecosistemas de innovación, digamos, en este caso. Bueno, esto de aquí es simplemente una... no voy a entrar a definir lo que es innovación social. Eso ha sido, de hecho, el tema de la cátedra CTS durante el día de hoy. Hay múltiples definiciones de lo que es innovación social, pero simplemente para que nos quede, digamos, alguna idea general de los rasgos más característicos de estos procesos, he señalado aquí Son innovaciones que favorecen la participación activa de la comunidad, que se orientan a generar un valor colectivo más que un valor económico puntual, y fundamentalmente que producen cambios sobre los sistemas en los que operan. Aquí se trata de identificar y de implementar soluciones a problemáticas sociales en diferentes ámbitos: educación, salud, cultura, equidad, etc., ¿vale? Que sean eficaces, que sean eficientes y que permitan esos procesos de participación y de cambio sistémico en la comunidad. Bueno, digamos, para cerrar, básicamente lo que yo quiero señalar, el enfoque de innovación, de sistema de innovación, es un enfoque que puede ser relevante como marco de análisis para fomentar y para definir políticas de desarrollo en los territorios. Pero es muy importante tener en cuenta las limitaciones que puede tener y sobre todo contextualizarlo a las características que tenemos en nuestros entornos. No es simplemente en el uso del enfoque el hecho de replicar de una manera a veces irreflexiva políticas o esquemas de intervención que se han hecho en otros países, tratando de llegar a un modelo óptimo de sistema de innovación, porque este no existe. Los retos que tenemos en nuestro contexto son muy amplios, no solamente a nivel productivo, sino a nivel social. Y el mensaje es también que a partir de la ciencia, la tecnología, podemos dar solución a esos retos. Si no solamente nos preocupamos por generar conocimiento per se, sino también por tratar de orientar esos procesos científicos y tecnológicos, considerando las necesidades que realmente tenemos. Y fundamentalmente, definiendo instrumentos, definiendo estructuras, definiendo incentivos que ayuden a fortalecer la articulación de los diferentes actores. La innovación es un proceso dinámico y es un proceso ante todo social. No lo hace una sola institución, no lo hace un solo actor. Y en la medida en que tengamos esos sistemas fuertes, interrelacionados, conectados, es que podemos realmente avanzar como territorio. Las políticas tienen que orientarse hacia ese campo. No solamente incidir en un actor, sino en el sistema en su conjunto. Eso obviamente es difícil, porque requiere mayor nivel de creatividad, pero bueno, es el reto que tenemos. Lo simple es lo que se ha hecho hasta ahora: políticas orientadas a la financiación de la investigación, fondos concursables para los centros de investigación, etc. Tratemos de
esquemas, en sí mismos más innovadores, para promover precisamente la innovación. Bueno, muchas gracias. Estoy atento. Bueno, abrimos entonces un espacio para preguntas. Aquí los que quieran hacerla, entonces, si nos van levantando las manos, no sé si vamos a llegar con el micrófono. No, pero creo que nos escuchamos, ¿no? Nos escuchamos, ¿verdad? Entonces, si quieren elevar un poquito la voz y hacen sus preguntas. Muchísimas gracias por la presentación. Es muy apropiada y está como en la agenda igual que nosotros estamos, digamos, reflexionando. El primer punto que realmente me pone muy contento es que vuelve a ser la teoría general del sistema. El marco o la base para cualquier postura. Y ahora se aplica al tema innovativo. Eso se ha aplicado en la empresa, se ha aplicado en investigación, etcétera. Y incluso en el Paraguay llegó tarde. Usted mencionaba el Tanamio, 1950, etcétera. Y yo recuerdo que aquí más o menos comenzó en 1999. Se comenzó a hablar de eso en diferentes lugares, pero no está todavía totalmente difundido. Entonces es un asunto de chip mental. Si para lograr esto último hay que hacer algunos procesos que ayuden a leer la realidad de manera interrelacionada. Y bueno, hay que seguir los trabajos, digamos. Y creo que a esto también se incorpora, para enriquecerlo, una visión cuántica, especialmente lo último que usted dijo, porque exige convocatoria más que fragmentación. Entonces la pregunta es, ¿cómo convoco a la empresa, o a las empresas, digamos, relacionándolas con las universidades, con los centros de investigación, para que ahí en ese diálogo se generen agendas de proyectos de innovación? Entonces hay un asunto muy profundo de trabajar, de comenzar a ver la realidad con otros ojos diferentes a los lineales, digamos. Creo que eso es lo que hay que trabajar en las diferentes experiencias que se tengan. Quizás en lo último, en la propuesta ya de la innovación en lo social, creo que aquí nosotros tenemos experiencias interesantes en tesis de grado, en proyectos locales que han hecho las universidades, que buscan eso: participación ciudadana, educación, equidad, una mayor distribución solidaria. Porque esa empresa que usted nos mostró es una empresa de mercado, con énfasis en logros, que los economistas, los maestros de economía, no incorporaban lo subjetivo, que es lo social. Y acá lo que hizo el sistema es que por primera vez articula la economía con lo subjetivo y social. Entonces, el profesor creo que nos deja un desafío, como usted dice, para comenzar a dialogar sobre las bases. Pero todo nota algo central. Hay que conocer los fundamentos de los enfoques para poder, digamos, generar cooperaciones prácticas. O si no, uno sería sencillamente un chofer. No mencionó usted la palabra, pero al final me gustó la idea. Si el énfasis es comprar máquinas para innovar, no tiene que ser también lo mismo comprar sistemas innovadores y traer de otro lado el sistema para aplicarlo. No tendría sentido eso. Lo dijo Tonguito ahí. Los procesos que se realizaron en esos países que hoy están marcando, digamos, la agenda, es que ellos construyeron en un proceso el resultado y no fue el producto
Entonces, aquí nosotros tendríamos que despertar nuestra capacidad y creatividad de investigación en las empresas para poder buscar ese modelo. ¿Cómo será este modelo en la identidad nacional? Yo creo que ahí tendríamos un norte interesante para todas las universidades. Así es. Sí, completamente de acuerdo con lo que usted está señalando. Yo diría algo, nos ha pasado algo curioso. No sé si ustedes, me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado el triángulo de Sábado, de relación universidad-empresa-estado. ¿Lo escucharon? Sí. El triángulo de Sábado es una propuesta que hacen unos investigadores argentinos en el año 68, que fue el momento en el que el enfoque predominante era el modelo lineal. El modelo lineal te decía, la innovación depende del I+D y no se necesita una articulación fuerte entre los actores. Sábado y Botana, que son los que promueven este enfoque, dicen se necesita una relación, un relacionamiento entre universidad, empresas y Estado para fomentar procesos de crecimiento y de desarrollo a nivel nacional. Y utilizan incluso ese enfoque para desarrollar algunas políticas en Argentina, incluso en Brasil, para el desarrollo de algunos sectores. Eso fue en el año 68. Hoy, no sé si les suena más en la triple hélice. ¿Han escuchado la triple hélice? ¿Algunos de pronto? Descovich, un investigador de ascendencia judía, pero radicado en Estados Unidos, viene a decir lo mismo. Bueno, hay algunos matices, pero el fondo es articulación, universidad, empresa y Estado. Y ese enfoque de la triple hélice se ha difundido a nivel internacional, obviamente porque ellos escriben en inglés, nosotros Sábado lo escribió en español en el 68. Pero lo curioso es que yo, en mi país, yo escucho y se utiliza mucho la triple hélice como marco también para plantear estrategias de articulación universidad, empresa, Estado. Scovich propuso la triple hélice en el 97, Sábado y Botana lo propusieron en el 68, 30 años antes, cuando el enfoque dominante a nivel internacional era el lineal. Lo que quiero destacar es que en ese momento parece que existía cierto pensamiento propio latinoamericano en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y lo hemos perdido. En los últimos años lo que hemos hecho más que todo es adaptar enfoques que nos vienen de otros contextos, sistema de innovación, triple hélice y así puedo seguir con otros. No estoy diciendo que los enfoques sean inadecuados o el uso de aprender y de conocer de otras experiencias, o sea, sería una barbaridad que yo dijese eso. Los enfoques son interesantes, son relevantes, pero lo que hemos perdido es la capacidad de crítica, de reflexión, de cómo adaptarlos, utilizarlos y contextualizarlos a nuestras realidades. Eso es lo que nos hace falta y eso es lo que debemos nosotros propugnar para realmente utilizar estos enfoques como elementos operativos para el diseño de políticas. Te he planteado una pregunta que es compleja, que es cómo fomentar esa articulación universidad-empresa. Es muy complejo, pero precisamente ese es el reto que hay. Es decir, nosotros en el marco del sistema de innovación lo que tendríamos que pensar es que la innovación, los fallos que hay en un entorno económico, no son tanto, bueno, existen fallos de mercado, pero no son los únicos. Los fallos que tienen fundamentalmente nuestras economías en muchos casos son fallos de sistema, derivados de esos procesos de coordinación y articulación entre actores. Hay mucho que hacer en relación universidad-empresa, desde crear incentivos que permitan una cooperación en proyectos específicos, que es lo que se ha venido haciendo en muchos países, proyectos que exigen la vinculación entre uno y otro actor. Pero yo diría también otra cosa, y es algo que, digamos, un poco escapado de esto, hemos nosotros encontrado en las investigaciones que hemos hecho. Ese proceso de articulación se da muchas veces porque las empresas no tienen la capacidad para absorber o para aplicar el conocimiento que la universidad les puede ofrecer o que el agente científico les puede ofrecer. Y en ese sentido tendríamos también que preocuparnos por cómo establecer algunos mecanismos que permitan incrementar esa capacidad para que indirectamente fomenten también el relacionamiento. Hay experiencias interesantes en otros contextos que podríamos analizar. Por ejemplo, la financiación de investigadores o de personas con maestrías, o sea, con cierto nivel de formación en las empresas, para que adelanten proyectos de investigación directamente en las empresas y puedan comunicarse de una manera más efectiva con el sector académico. Puede ser uno, ¿vale? Pero tenemos que seguir, digamos, insistiendo y buscando mecanismos, como les dije hace un momento, también innovadores que permitan este proceso. Lo que sí no podemos pensar es que, digamos, incidiendo en un solo actor todo se soluciona, que es precisamente lo que el enfoque del sistema nos dice que no pasa. Entonces no podemos pensar de que va a haber mayor relación universidad-empresa si solamente lo que hacemos es incidir en la universidad y estimular, no es decir, obligar a la universidad y a los académicos a que busquen financiación fuera de la empresa recortándole la financiación pública.
Eso en nuestro contexto no va a funcionar porque espontáneamente las universidades, las empresas no van a venir a nosotros a financiar. Entonces el mensaje es, tienen que ser instrumentos de carácter sistémico que, digamos, incidan en esos puntos de acupuntura de los diferentes actores para que de una manera integral puedan hacer o llevar un proceso de transformación. El reto es grande, pero ahí tenemos que, digamos, que seguir avanzando en estos procesos. Hablando de proyectos específicos, doctor, básicamente estoy acá para un poquito verles de cerca lo que está ocurriendo con nuestros países. O sea que lo que salta a la vista es de que, por ejemplo, Bolivia no forma parte del esquema estadístico que hemos dado, precisamente porque casi nula es la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Pero también salta a la vista las oportunidades, las ventajas comparativas que nuestros países podrían tener en el caso específico, por ejemplo, de las tecnologías de electrificación de vehículos, electrificación de todo tipo de dispositivos, y esto viene seguido a los recursos renovables, ¿no? Entonces, algún observador ve muy claramente, digamos, la figura de que tanto Paraguay como Bolivia son candidatos ejemplares como para poder despegar, digamos, en este campo, y las ventajas son las siguientes. Paraguay se constituye en un país donde el costo de energía eléctrica es bajísimo a nivel mundial. No sé si tengo el dato exacto, pero eso es lo que dice el procesador, por una parte. Entonces hay una buena cantidad, digamos, de empresas que están investigando y están diseñando productos de transporte público, transporte privado eléctrico acá en Paraguay, en el Parque Tecnológico de Itaipú, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Bolivia, por su parte, tiene la ventaja de la disposición de los depósitos de litio, que básicamente son bastante grandes, pero hasta el momento no han avanzado en ese campo, ¿no? Entonces, quería saber su punto de vista de que si estas ventajas, digamos, comparativas que tienen nuestros países puede llevarse, digamos, a una plataforma de hacer práctica la observación que tienen los señores, que lo ven como una figura clara, ¿no? Estos estudiosos que están en el norte, pueden estar en MIT, pueden estar en Harvard, y lo que ven es algo que está ocurriendo acá. Por ejemplo, tengo entendido de que en Asunción hay más de 3 estaciones de recarga eléctrica para vehículos, ¿no? Entonces quería saber su punto de vista. Bueno, de los casos específicos de Asunción de Paraguay no le puedo responder. Soy colombiano, o sea que no conozco la realidad paraguaya, ¿vale? Pero, sí, el compañero de Bolivia, entonces no te podría responder eso específicamente, pero sí estoy de acuerdo con un punto que tú has señalado. Y que he querido también marcar en la presentación, y es, tenemos que aprovechar esas oportunidades que nosotros tenemos. Y cuando hablamos del desarrollo de sistemas de innovación, tienen que estar, vuelvo y repito, contextualizados no solamente a nuestra realidad, sino también a los potenciales que existen en nuestros territorios. Y allí vuelvo a insistir en la parte de recursos naturales. O sea, repito, o sea, se nos ha dicho muchas veces que la dependencia económica que tienen nuestras naciones a la extracción de recursos naturales como la actividad principal ha hecho que quedemos rezagados en materia de ciencia y tecnología, porque son actividades que tradicionalmente no tienen una vinculación fuerte del conocimiento y la tecnología en su quehacer. Eso no es del todo cierto. Hay muchos ejemplos que muestran que no lo es. Entonces, el punto es tener en cuenta el potencial que existe en sectores como la extracción, como el litio, por ejemplo, en Bolivia, o el potencial desde el punto de vista de energía renovable o eléctrico que existe en Paraguay. ¿Por qué no pensar en la consolidación del sistema de innovación necesarios?
Esas serían las reflexiones que tenemos que hacer y las políticas tendrían que estar orientadas a ese sentido. Yo siempre he defendido que las políticas de innovación deben de ser selectivas. Es decir, a diferencia de otro tipo de políticas, cuando nosotros hablamos de políticas de innovación, y fundamentalmente en contextos como los nuestros, que están en rezago y que necesitan ese proceso, debemos hacer algún tipo de selección, porque esas políticas tienen que comenzar a dar réditos en el corto, mediano plazo, para que asimismo, digamos, lo que se genera a partir de la misma sirva para incrementar los recursos para apoyar después otros sectores. ¿Vale? Entonces, en innovación yo defiendo, o sea, mi visión es que esto de la expresión de café para todos no funciona. Es decir, no es que yo voy a establecer un sistema de innovación o una política de innovación para desarrollar todos los sectores industriales que hay en la zona. Yo diría que al comienzo tenemos que hacer unas políticas con un grado de orientación mayor para aprovechar particularmente esas potencialidades que nosotros tenemos. Y si lo tenemos en áreas asociadas con la extracción de recursos naturales, perfecto, comencemos con ese campo, ¿vale? Pero siempre previendo eso, o sea, que realmente sistemas innovadores que involucren mucho más la ciencia, la tecnología, el conocimiento en el desarrollo productivo de esos sectores. Una pregunta, cuando se refiere a políticas, ¿sí? ¿habla de las políticas gubernamentales? Sí, hablo más de la política desde el punto de vista gubernamental. Bueno, lo que puedo responder es de que no hay políticas gubernamentales para incentivar la innovación, no existe. En Bolivia. Esa es una de las deficiencias, digamos, que tienen muchos de nuestros. Y no solamente diría eso, en muchos países no existen esas políticas, y en otros las que se han definido. Hay algo que yo también muchas veces señalo, que no estoy tampoco del todo de acuerdo, es ese término de I+D+I, de políticas de I+D+I. No sé si aquí se utiliza también, o en Bolivia, tenemos que llamar ya de innovación, entonces no habrá. Que son políticas de investigación, o sea, una política de investigación, desarrollo e innovación. En el fondo, si nosotros miramos, si tú hablas de I+D+I, parece que todavía tuvieses en la mente el modelo lineal. Y hoy estamos hablando de políticas de tipo sistémico. Yo lo que, mi parecer siempre ha sido, necesitamos políticas de ciencia y tecnología por un lado, necesitamos políticas de innovación por el otro. Y va a haber un punto de confluencia entre las dos. Áreas en donde una, o sea, como si fuese esta gráfica, aquí tendríamos políticas de ciencia y tecnología y aquí tendríamos políticas de innovación. Va a haber un punto, quizás en algunos contextos más fuertes que otros, donde se conectan de una manera muy estrecha para las acciones de ciencia y tecnología para llevarte a la innovación. Pero van a haber otras áreas en donde no hay esa relación tan específica. Y eso es muy importante que nosotros tratemos de pensar y de implementar en nuestro contexto. Una política de ciencia y tecnología es más a largo plazo. Muchas veces en una política de innovación tú tienes que plantear, o se tiene que plantear estrategias o iniciativas que tengan un efecto, un impacto más en el corto plazo. Pero hay que tener también cuidado con eso. Pero no solamente es el hecho de que haya o no haya políticas, sino que muchas veces las políticas que se implementan no son del todo las adecuadas. Y hay un tercer elemento. Hay muy poca cultura, hábito, en nuestro contexto de evaluación de políticas. Y en el marco de la innovación todavía es más acusado. Conozco muy pocas evaluaciones de políticas de innovación o de ciencia y tecnología. En Colombia se han hecho evaluaciones de algunos programas, pero una que yo recuerde ahora que tengo en mente, hay muy poca. O sea, cultura en ese ámbito y también se necesita. O sea, establecer, digamos, mecanismos de evaluación para saber si las políticas realmente han tenido el efecto deseado, han sido eficientes, han tenido un impacto en el entorno, etc. Pero tendríamos, en materia de política, para redondear la idea, tenemos problemas en que a veces no existen, las que existen a veces no son del todo adecuadas o se confunden los ámbitos de intervención de la política, se confunde un mecanismo que es una política de ciencia y tecnología para fomentar la innovación, por ejemplo, y no existe tampoco cultura, hábito de evaluación de las políticas para poder retroalimentar, digamos, al sistema, o sea, que toma las decisiones. Quiero hacer el planteamiento ya está escrito por CEPAL también de toda esta situación. Claramente sabemos la bajada que está para llegar a un desarrollo razonable en los países latinoamericanos, pero nunca se han hecho un estudio desde el perfil de los individuos
que fue el que trajo estas cosas en la soja, en el trigo, en la carne, que son los tres elementos más importantes de materia prima que los países ricos sacan la riqueza de mi producción o de nuestra producción paraguaya. Entonces, posteriormente, el único fenómeno que se ha socializado en Paraguay es la marihuana. ¿Quiénes son los individuos que deben manejar el país para que salgamos de esa barbarie? ¿Cuál es el perfil que usted piensa manejando esta situación? Claramente, porque veo que comprende genuinamente. ¿Cuál es el perfil del tipo? Una buena pregunta. Yo le diría algo. Al principio había malentendido la pregunta y pensaba que se refería al perfil de los ciudadanos para que fuesen más innovadores, pero veo que se refiere al perfil de los dirigentes, ¿no? O sea, ¿qué perfil deben de tener nuestros dirigentes para hacer políticas adecuadas? Yo diría, parte de la respuesta incluso la puedo tomar de uno de los comentarios que usted hizo. No se necesita, en principio, que nuestros dirigentes sean expertos en esta temática. O sea, lo que debe, si me lo preguntas a mí, lo importante es reconocer e identificar a aquellos actores que los puedan ayudar a definir políticas claras en determinados casos. Usted me dijo, ahí día un presidente que puso en un cargo específico un ministro que fue muy bueno, me pareció en el comentario que usted hizo. Eso es, digamos, una práctica que podemos observar en países, digamos, que desde el punto de vista político han logrado dar un avance en el diseño de instrumentos adecuados. No tanto que la persona sea experta en este campo, sino de que sea rodeado de académicos, de investigadores o de personas con experiencia en aquellas áreas que quiere promover desde el punto de vista de la política de innovación. ¿Qué veo, qué noto yo? O sea, más que el perfil del individuo que está faltando en países como el nuestro, y eso también se evidencia en Colombia. No solamente hay una poca conexión entre la universidad y la empresa para adelantar innovación, sino que todavía es más acusada la desconexión que hay, por ejemplo, entre el gobierno y la universidad o el entorno académico, para poder sentarse a pensar, planear y definir políticas que realmente sean las más adecuadas para el territorio, ¿vale? Son muy pocos los espacios, y lo digo porque yo trabajo en este tema y en Colombia la verdad no se ha encontrado mucho, en donde usted vea de que realmente para los tomadores de política desarrollan procesos participativos abiertos donde invitan a expertos o investigadores en un área determinada para tratar de identificar lineamientos o estrategias generales de intervención. Nos falta mucho en ese sentido, ¿vale? Todavía de conexión. O sea que no le podría dar un listado general del perfil del dirigente, digamos, en este campo, pero sí le pudiese decir de que una característica fundamental es el hecho de reconocer cuáles son los posibles aliados o fuentes de información que necesitaría para hacer estrategias más eficientes y conectarse con esos actores. Y en esa línea, vuelvo y repito, yo siento que hay una desconexión fuerte, no solamente entre universidad y empresa, sino también universidad y gobierno, en lo que tiene que ver con este diseño de políticas. Y no hay mucha disposición de nuestro gobierno a escuchar o pedir opinión de los actores científicos locales en el diseño de políticas. Es mucho más factible, y eso ocurre, me imagino que de pronto aquí igual que en Colombia, que escuchen, le abran las puertas a la persona que viene del MIT, a la persona que viene de Oxford, ¿vale? Para que le plantee el mecanismo de intervención. Y no digo, vuelvo y repito, de que eso no sea una estrategia relevante, pero hay muchos casos, bueno, en mi país y en la región en que estoy, de consultorías y de proyectos que se han pagado para que venga una persona externa finalmente a plantearte los mismos esquemas de intervención que ellos hicieron en su contexto, sin tener claridad sobre lo que realmente nosotros necesitamos o la situación que tenemos en nuestro contexto que pueda o no incidir en que eso sea eficaz. Entonces, estar más abierto, identificar esos actores clave, una mayor vinculación con aquellos que pueden tener. Volvemos a lo mismo. O sea, todo esto de lo que estamos hablando es del uso y de la explotación del conocimiento. A nivel de empresa, el uso del conocimiento para actividades productivas, pero también ese conocimiento se puede utilizar a nivel gubernamental para el diseño de políticas más adecuadas. Y volvemos, si quiere, otra vez a plantear el enfoque sistémico. No se necesita de que tenga ese perfil,
¿cómo decirlo?, ese político genio, sino que esté conectado adecuadamente en muchos casos con aquellos que sí le pueden ofrecer esas herramientas para diseñar esos instrumentos contextualizados a nuestra realidad. Un poquito en honor al tiempo también agradecemos tanto las intervenciones. Yo creo que, como dijo el profesor Javier, esta es una oportunidad para que, bueno, lo estamos conociendo y probablemente lo tengamos que invitar otra vez para que venga y podamos discutir, seguir discutiendo estas cuestiones y por ahí nos siga asesorando también. En ese marco yo quiero decir que la cátedra CTS, que bueno, muchos todavía no están entendiendo de qué se trata, es creo que un marco también de inicio de estas discusiones. Y para las personas que no están en el contexto de la cátedra, entonces les quiero contar que con este grupo de 40 y tantos que están hoy para Itapúa y se están reuniendo en Encarnación, participando de estos espacios de discusión, un poquito más horas que en estos seminarios, se están preparando personas que están discutiendo sobre estos temas y que la siguiente cátedra, que va a ser virtual, la cuarta edición que se está preparando, y bueno, ahí vamos a tener también seguramente oportunidad de volver a discutir estas cuestiones y de que estas ideas se vayan aprendiendo, como lo venía diciendo también en las clases el profesor, en la mayoría de nosotros, y que las ideas de innovación vayan saliendo también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, queremos agradecerles porque hay seguramente otras preguntas y les invitamos a un espacio de brindis ahí, o de un refrigerio que tenemos para cerrar y para seguir discutiendo si quieren ahí también con el profesor. Dos cositas más que quiero contarles para cerrar es que justamente no nos abandonen, porque aquí los que hoy están participando por primera vez del seminario, que este ya es el sexto que se realiza dentro de la cátedra CTS, irá realizando, tenemos dos más, uno en marzo y otro en abril. En marzo vamos a tener el 15 de marzo, vamos a tener aquí a otro profesional que va a venir de Brasil, el Dr. Walter Basso, con quien también vamos a estar discutiendo cuestiones relacionadas a ciencia, tecnología, sociedad. Y el 12 de abril, dentro del último módulo, vamos a tener al profesor Carlos Osorio, que también viene de Colombia. Por ahí el profesor juntamos y le enviamos el pasaje y viene otra vez. Entonces, con eso se va a estar cerrando la tercera edición y dando probablemente la apertura a la siguiente, en la que los que no tuvimos la oportunidad de participar en la primera, la segunda o la tercera, pues podamos hacerlo, pero ya de manera virtual. Así que todas estas ideas se van a ir recogiendo y en algún momento podemos pensar de que nosotros vamos a poder ser también corresponsables de la generación de la política. Y bueno, les agradecemos entonces, un fuerte aplauso para el doctor Javier.